¿Qué tal pecerdos? Sean bienvenidos a un nuevo video más y hoy quiero traerles un tutorial completo del mejor emulador de la consola en cuanto a estabilidad en este 2026, ya que a comparación de DEN este no carga con muchos errores gráficos, pero para eso necesitaremos tener una buena PC decente, ya sea gama media o alta. Este es Ryujinx y aquí les mostraré desde la descarga del emulador hasta la instalación de sus títulos favoritos. Solo estén atentos al video para no tener ningún error. Yo soy PokeRens y comencemos. Y no quiero empezar sin antes decirles que los caramelos mostrados en los videos del canal se los estoy dejando en el servidor de Discord. También contamos con un grupo de Facebook Yuzu para cualquier ayuda y por último mi nueva página que acabo de abrir donde subiré testeos, noticias de Yuzu, Ryujinx, información sobre futuros títulos, memes y demás. Les sugiero que me sigan ahí ya que ahí subiré cualquier testeo corto antes de subirlos acá y todos los enlaces lo encontrarán en la descripción de este video. Para empezar iremos a la página del emulador, en este caso usaré Ryujinx Canary ya que es una versión más estable para los últimos títulos de la consola. Es como el Eden Nightlit pero más pesado, ya que usa más recursos de nuestra PC y acá lo único que vamos a hacer es abrir el enlace acorde a nuestro sistema operativo. Tenemos para Apple, Linux y Windows, en mi caso le daré clic al de Windows y ya se estaría bajando el emulador. Ya una vez descargado esto lo vamos a minimizar y nos vamos a nuestra carpeta de descarga. Le vamos a dar clic derecho para descomprimirlo y nos va a dar esta carpeta del Ryujinx. Dentro de ella vamos a encontrar el ejecutable del Ryujinx, le vamos a dar clic derecho y lo vamos a pasar como acceso directo a nuestro escritorio como están apreciando en la pantalla. Luego de eso solamente lo ejecutamos, le damos doble clic y ya se estaría abriendo nuestro emulador. Ya dentro de Ryujinx procedemos rápidamente con la instalación de las keys y firmware, archivos muy importantes para la lectura de nuestros títulos. En este video usaremos la última versión que es la 22.1.0. Recomiendo esta versión por los últimos títulos que han ido saliendo y que deberían ir actualizando cada tanto. En este caso solamente vamos a descomprimir lo que viene a ser las keys para que nos salga esta carpeta, ya que comprimido no nos va a dejar. Para la instalación solamente nos vamos donde dice acciones, instalar claves, le damos clic donde dice carpeta, buscamos en escritorio, seleccionamos la carpeta de keys, seleccionar carpeta, nos saldrá este cuadro de instalación, le damos en sí y luego este otro cuadro de instalación completada, le damos en aceptar y de la misma manera para el firmware, acciones, instalar firmware, le damos en zip porque lo tengo todavía comprimido, voy a escritorio, lo buscamos aquí, le damos en abrir, nos saldrá este cuadro de instalación nuevamente y luego este otro de instalación completada. Y para comprobar si se acaba de instalar correctamente nuestras keys y firmware, la última versión, la 22.1.0, acá en la esquina del emulador nos estaría fijando la versión que estamos usando o la que acabamos de instalar. Ahora procedemos con la configuración del emulador. Este sí es un paso un poco complejo, pero solo copien tal cual como voy a mostrar en el video. A ustedes por defecto el Ryujinx les va a salir de repente en inglés. Para cambiarlo a español solamente nos vamos a opciones, cambiar idioma y seleccionamos en español. Eso sería todo. Luego pasamos a configuración y en el apartado de interfaz no vamos a tocar nada más que la carpeta de juegos. Lo vamos a añadir. Para eso nos vamos donde dice agregar. Seleccionamos nuestra carpeta de juegos. En mi caso lo tengo en este disco. Juegos de Switch, le doy seleccionar carpeta, le damos en aplicar y con eso ya se estaría instalando todos los títulos que tengamos dentro de esa carpeta. De la misma manera para los DLCs y actualizaciones, pero esto prefiero hacerlo manualmente, que ya los voy a mostrar cómo al final del video. En entrada para la configuración de sus mandos, si por algún motivo sus computadoras no reconocen sus mandos, les invito a ver este video donde muestro cómo conectar cualquier tipo de mando, ya sea de Switch, Xbox, Play 3, Play 4, Play 5, hasta mandos genéricos, sea con cable o por Bluetooth. Y acá en jugador 1, en dispositivo de entrada les va a salir deshabilitado, pero una vez que ya conecte sus mandos ya le va a tener que reconocer el emulador, como en mi caso que he conectado mi DualSense. Vamos a seleccionar y con eso ya se estaría mapeando automáticamente todos los botones. Eso sí, vamos a tener que crear un perfil con nuestro nombre, como en mi caso le he puesto Rens, para poder guardar obviamente el jugador 1. De la misma manera para ir a jugador 2, le damos clic en sí para que se nos guarde nuestro perfil y acá también nos va a salir deshabilitado, seleccionamos nuestro segundo control y eso sería todo. De la misma manera para 8 jugadores.
En región del sistema lo vamos a dejar en Europa, ya que la mayoría de sus títulos son de allá. En idioma del sistema lo vamos a dejar en español. Acá seleccionamos usar hora del sistema, o sea de nuestra PC, y acá vamos a seleccionar estas dos primeras opciones. Luego nos vamos a procesador y aquí no vamos a tocar nada, y en el apartado de gráficos sí vamos a tocar algunas cuantas cosas. Y aquí en fondo de gráfico vamos a encontrar la opción de Vulkan, que hace uso de una tarjeta de video externa, una tarjeta potente, y el OpenGL, que hace uso del procesador de los gráficos integrados. Como yo tengo una tarjeta de video, una 460, lo voy a dejar en Vulkan. Si no tienes una tarjeta de video, selecciona OpenGL. En multilado del motor vamos a activarlo solamente si está en Vulkan. Si está en OpenGL lo vamos a dejar en desactivado. Luego vamos a habilitar estas dos opciones para mejorar el rendimiento y no nos dé tirones. En escala de resolución lo vamos a dejar desde nativa, incluso podemos testearlo hasta por 2 o por 3 o por 4 si es que tenemos una tarjeta gráfica buena. De no ser así, vamos a dejarlo en personalizado y vamos testeando desde 0.5. Obviamente que esto es para los que tienen la opción del OpenGL, o sea, solamente trabajan con su procesador. En su aviso de borde, si tienes una tarjeta gráfica, vas a seleccionar cualquiera de estas, o si no tienes una tarjeta de video, vas a dejarlo en nada. Filtro de escalado lo vamos a dejar en bilinear para ambos. En filtro no vamos a tocar nada, y en relación de aspecto en 16/9. Sonido y atajo no vamos a tocar nada, y vamos a darle a aplicar y aceptar. Antes de terminar, una vez instalado todos sus títulos, recuerde que también tenemos que instalar las updates, DLCs y mods, ya sea que quieran jugar contenidos nuevos que van añadiendo a sus títulos, y también modificarlos con los mods para una mejora de rendimiento. Así que vamos rápidamente con la instalación de una update. Para eso le damos clic derecho en nuestro título, gestionar actualizaciones de juegos, vamos a darle donde dice agregar, buscamos nuestra update, en este caso para este título le damos en abrir. Nos tendría que figurar acá versión 1.0.2, le damos en guardar y con eso ya se estaría instalando nuestra update. De la misma manera para un DLC, clic derecho al título, gestionar DLC, le damos a agregar, buscamos nuestra carpeta de DLC o depende de donde lo tengan guardado, seleccionamos el archivo, le damos en abrir. Luego nos va a salir aquí, le damos en guardar y con eso ya se estaría instalando el DLC. Y ahora si quisieran añadir mods como para este título que de base tiene 30 FPS y ustedes quieren jugarlo a 60 FPS, solamente le damos clic derecho, gestionar mods, le damos clic en agregar, buscamos nuestra carpeta de mods, en este caso lo tengo por aquí, mods, y seleccionamos todos los mods. Le damos en seleccionar carpeta y a ustedes ya les tendría que figurar acá. Le damos en guardar y con eso ya se estaría instalando los mods. Ahora si lo quisieran desactivar, solamente van acá, clic derecho, gestionar mods y lo deshabilitamos. Si es que de repente algún mod le da algún error por ahí y no les abre el juego, lo deshabilitan y luego vuelven a ejecutarlo, nada más. Y eso fue todo, pesardos. Espero les haya funcionado igual que a mí, espero que hayan seguido todos los pasos sin errores, pero si tienen alguna duda no olviden comentar y entrar al canal del Discord. Tampoco olviden dejar me gusta y compartir este video para así tener más alcance y seguir trayendo más contenido actualizado al canal. Cuídense y hasta la próxima.